Muy agradecido por la invitación, particularmente a las organizaciones copatrocinadoras, a la Fundación Estipulas, muchas gracias. Y para mí es realmente un honor poder estar esta mañana y dirigirme a los diputados y diputadas electos al Congreso y por supuesto también a sus asesores. Primero, es un honor, por supuesto, estar aquí y me parece muy oportuno que la agenda se enfoque en tres temas de gran relevancia: la agenda verde, la seguridad alimentaria y nutricional y la integración centroamericana. Obviamente son temas amplísimos, pero trataré de enfocarme brevemente en estos aspectos de la perspectiva de las Naciones Unidas. Y antes de entrar en materia, permítanme hacer una breve reflexión sobre la creciente importancia del poder legislativo en una democracia. Para nadie es un secreto que, pese a su rol fundamental, la mayoría de parlamentos del mundo enfrentan, sin duda, una crisis de representatividad. Hay muchas variables que explican la desconfianza que la ciudadanía ha expresado o expresa en redes sociales, en encuestas de opinión, incluso a través del ejercicio del voto. Pero quizás la razón más importante es que los espacios parlamentarios han enfrentado cada vez más dificultades en articular una ascendente diversidad social y de necesidades ciudadanas. Y a veces las inecuaciones entre ciudadanía y representación parlamentaria se hacen evidentes. El número de parlamentarios no refleja el hecho de que las mujeres conforman la mitad de la población o los pueblos indígenas no tienen una representación acorde con su peso demográfico. Ya sabemos que en el caso de la legislatura de la que ustedes formarán parte a partir de enero, el número de mujeres, por ejemplo, se encuentra por debajo de los estándares mínimos internacionales respecto de la equidad de género y la participación política de las mujeres, y es algo en lo cual tenemos que trabajar todos juntos. Otro tipo de inadecuaciones pueden producirse cuando los parlamentos no cumplen adecuadamente con sus funciones respecto a su rol de legislador, aprobador del presupuesto, por ejemplo, o de nombramiento clave en el Poder Judicial y en ocasiones también del Ejecutivo. También se producen cuando las preocupaciones que han movilizado a las y a los votantes no acaban suficientemente reflejadas en la agenda legislativa. De ustedes va a depender, en lo colectivo y en lo individual, que estos factores no socaven el trabajo de la próxima legislatura del Congreso guatemalteco, pero sobre todo va a depender mucho colocar siempre por delante el bien común y la gobernabilidad que el país requiere. No es decir nada nuevo cuando afirmamos que de las pasadas elecciones salieron dos llamadas claras. En primer lugar, e independientemente de por quién se haya votado, uno fue el combate a la corrupción y el segundo fue la necesidad de promover la protección social de manera mucho más activa. Derechos esenciales como la nutrición, la salud, la educación, la posibilidad de vivir en una sociedad libre de violencia y de los embates del cambio climático. Y por eso resultan aún más relevantes los temas que se eligieron para hoy. Y no es menos importante la oportunidad que genera la vecindad para promover acuerdos subregionales esenciales claves, especialmente también en temas como cambio climático, la vinculación que tiene el cambio climático con la movilidad humana y la migración y la necesidad de abordar los desastres naturales de una manera más preventiva. De ahí solo por indicar algunos, y es clave pues todo esto para la agenda de la integración centroamericana. Pero voy a empezar un poco con la agenda verde. El trabajo de acompañamiento de Naciones Unidas en este tema gira en torno a la visión de sostenibilidad que plantea la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un compromiso internacional asumido por todos los países y donde cada país establece cuáles son las políticas, estrategias y decisiones que quiere tomar de manera individual. Y ahí es donde Naciones Unidas lo acompaña a través de un marco de cooperación firmado con el Estado y consultado con toda la sociedad civil. El uso ideológico de la Agenda 2030 no refleja la realidad de lo que es. Todo lo que hacemos en Guatemala como Naciones Unidas está firmado con el Estado. Y todo lo que no hacemos en Guatemala es porque el Estado así lo decide. Y así seguirá siendo porque estamos acá como Naciones Unidas para acompañar los esfuerzos soberanos del Estado. Pero el modelo actual de la economía global es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y del planeta, de nuestro planeta, el modelo a seguir tiene que ser sostenible. Precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean un marco para cambiar el rumbo y acercarnos a modelos más sostenibles, y tienen ustedes el apoyo de Naciones Unidas para justamente apoyarlos a gerenciar cualquier tipo de legislación en esa misma línea.
En Guatemala, entre los objetivos de desarrollo sostenible, en donde más avances se han registrado, están el número 13, justamente el de acción por el clima, y el número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. No olvidemos que la ciudad de Guatemala fue nombrada en el año 2019 capital verde iberoamericana. Sin embargo, el país enfrenta serios rezagos en otros objetivos de desarrollo sostenible fundamentales para la agenda verde, como el número 6 de agua limpia y saneamiento, y el 9 de industria, innovación e infraestructura, y el 15 de vida de ecosistemas terrestres. Si miramos los desagregados en términos de género y etnia, estos pendientes son aún más acuciantes para el trabajo que ustedes van a enfrentar. La experiencia de Naciones Unidas en torno de la agenda verde es que no es fácil contar simultáneamente con dos de sus principales ingredientes: la voluntad política y los recursos económicos. El más reciente informe sobre financiamiento para el desarrollo de la ONU señala que, lejos de incrementarse, los recursos que los países en desarrollo dedican a la agenda verde se han reducido. El propio cambio climático, el conflicto en Ucrania y ahora en el Medio Oriente, la pandemia del COVID han limitado opciones de desarrollo. Y ustedes, como legisladores, tendrán la opción de jugar un papel clave en este rubro, en el caso de la aprobación de créditos internacionales, por ejemplo, orientados a la inversión en adaptación al cambio climático y en la generación de legislación que sea en beneficio transversal para las comunidades. Naciones Unidas no solo apoya a la comunidad global a traducir los ODS en lineamientos para aterrizar en una agenda verde orientada a los contextos locales. También es el receptor principal de lo que llamamos los fondos verticales, como el Fondo Verde o el Green Climate Fund en inglés, o el famoso GEF, por sus siglas también en inglés. Aquí en Guatemala, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un proyecto apoyado por uno de estos fondos para incorporar aspectos de conservación en la biodiversidad y gestión sostenible de la cadena volcánica central. Hasta el momento, unas 40.000 personas se han beneficiado mediante el fortalecimiento de capacidades de gestión sostenible de la tierra y el bosque y a través de pagos por servicios ambientales. Asimismo, apoyamos un proyecto bilateral para limpiar el río Motagua, también con fondos del GEF. Sigo con lo segundo, el tema de hoy, que conozco bien por mis años en el Programa Mundial de Alimentos, y que es la seguridad alimentaria. Corresponde al ODS número 2 de hambre cero. Lo digo siempre, mientras Guatemala no atienda los graves rezagos estructurales que tiene este renglón, será imposible avanzar con los demás ODS e inclusive mantener estabilidad política, económica y social. En Guatemala, la persistente alza de precios de los alimentos que se ha presentado de forma más pronunciada desde la pandemia afecta directamente la capacidad de las familias de acceder a alimentos, discriminando a la población en la que puede y no puede acceder a dietas saludables. En los últimos 20 años, las políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional han logrado avances escasos, pero las falencias más preocupantes han seguido porque no hemos tenido un plan de largo plazo. Para vencer la desnutrición crónica se requiere por lo menos 25 años de un plan consistente que trascienda periodos de gobierno. Y ustedes también, como parlamentarios, creo yo, si me permiten, están en la obligación de impulsarlo. Guatemala sigue estando en la lista de los países con mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, en donde 1 de cada 2 niños presenta una talla que refleja desnutrición. Para apoyar al país, las agencias de Naciones Unidas trabajan con sus contrapartes nacionales en áreas críticas como el incremento del ingreso de los pequeños productores, la promoción de entornos alimentarios saludables en hogares y comunidades, o el reconocimiento de las diversidades culturales y sociales de los pueblos indígenas. Pero es importante entender que la lucha contra la desnutrición es cruzada. No se trata de alimentos, no se trata de producción, se trata de salud, de saneamiento, de educación, de pisos ecológicos, de techos saludables que permitan que los niños puedan vivir en un entorno en el cual un resfrío no les quite 5 años en términos de necesidades nutricionales. Por ejemplo, otro ejemplo que ilustra más directamente cómo el acompañamiento de la ONU atiende la seguridad alimentaria es la inversión de más de 150 millones de dólares que hemos hecho en apoyo a los programas nacionales. Esta inversión también es una buena ilustración de cómo el trabajo de la ONU abarca temporalidades que van más allá del mandato de 4 años de los gobiernos. Es importante trabajar en lo que se ha avanzado. Hay un mapeo y una hoja de ruta, además de una línea de base establecida este año que requiere ser complementada porque permite a cada ministerio
identificar cuáles son los niveles de inversión que se requieren para seguir avanzando en la misma línea en los próximos años. No nos podemos dejar influenciar por si avanzamos o no avanzamos en términos de nutrición crónica. Es un proceso permanente donde la inversión del Estado tiene que estar orientada hacia esa meta. Y hablo de inversión del Estado desde todos los ministerios e incluso desde el momento que se aprueba un presupuesto. Todos los ministerios y todo el sistema tiene que tener definitivamente una luz dirigida hacia los niveles de inversión, porque todos pueden influenciar de una manera u otra dentro de su mandato en generar justamente esos espacios para reducir la desnutrición crónica, como lo han hecho ya muchos países de la región. Por supuesto, el tercer tema de integración regional. En los últimos años se ha visto cómo el proceso de integración regional ha perdido espacio. Los principales socios de la integración hoy parecen tener ideas distintas respecto a lo que debería ser una visión compartida de un futuro integrado. Y estas divergencias debilitan los espacios de mecanismos de respuesta conjuntos que requieren los desafíos regionales en América Central. La crisis de carácter multilacional que afecta a la región, desde la crisis de movilidad humana hasta desastres naturales, por ejemplo, deberían ser motivo suficiente para que se busquen soluciones a problemas que trascienden fronteras. La ONU estará siempre dispuesta a apoyar iniciativas en ese sentido y, por supuesto, con el beneplácito de los países. Estamos trabajando de manera trilateral, por ejemplo, con un proyecto sobre movilidad humana digna y pacífica en el norte de América Central, financiado por el Fondo de Consolidación de la Paz. Vamos a seguir trabajando en un nuevo proyecto orientado justamente a reducir la conflictividad en el tema de agua, en Nitrifinio, y podemos seguir trabajando con el Estado en iniciativas similares, como por ejemplo el Programa de Desarrollo Integral para América Central, donde Guatemala es el país piloto. Estimadas amigas y amigos, quisiera concluir mis palabras con un exhorto para que la colaboración con la ONU siga de la mano de los esfuerzos que ustedes están y estarán emprendiendo en los tres temas que serán discutidos y más allá de ello. Las agencias, fondos y programas de la ONU en el país, somos 23 con presencia permanente, estamos listos para apoyar a todos ustedes en lo que requieran y acompañarlos por el bienestar de Guatemala. En un reciente estudio interno de la ONU, identificamos que en los últimos años en Guatemala hemos impactado o hemos trabajado de manera directa en más de 50 normativas, 40 leyes, 5 reglamentos, 3 normas técnicas, una norma constitucional y un tratado internacional. Parte de nuestra responsabilidad asignada por el sistema es acompañar al país en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Pero estos datos demuestran la importancia del trabajo que le asignamos también al Congreso. Nuestro mandato requiere que trabajemos con los tres poderes del Estado, solo podemos así atender mejor las solicitudes que el Estado y la sociedad de Guatemala demandan también a Naciones Unidas. Nuevamente, mi agradecimiento profundo por este espacio con ustedes y les reitero que el sistema de las Naciones Unidas está listo para colaborar en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y muy buenos días.